es bastante importante. El mundo tiene sus respuestas al respecto. ¿Cuál es el sentido de la vida? O aquí concretamente, he cambiado un poco el título, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y de eso vamos a tratar ahora, porque verdaderamente el mundo va a decir varias cosas, y vamos a ver, pero antes de ver esos dos ejemplos, y luego ver qué es lo que el Señor Jesucristo dijo sobre cuál es el sentido de la vida, de tu vida, vamos a ver una anécdota histórica de un señor. Este señor que ven aquí es Tycho Brahe. Tycho Brahe era un danés, que era un astrónomo observacional, el mejor de su época. Era un hombre de mucho dinero y tenía unos instrumentos para observación astronómica muy buenos. Y tenía por costumbre las comidas copiosas, las grandes cenas y comidas. Y pasaba pues que eso le llevó factura. Y en el momento de que él ya estaba desahuciado al borde de la muerte, él comenzó a decir las siguientes palabras. Y esto aquí viene lo interesante. Él repetía una y otra vez: decidme que no he vivido en vano. Decidme que no he vivido en vano. Y claro, esto arroja una serie de preguntas que vamos a ver ahora. Realmente podríamos decir que este hombre no vivió en vano, porque todas sus observaciones astronómicas, sobre todo de las posiciones de los planetas, sirvieron a Johannes Kepler para sus 3 leyes del movimiento planetario. Y de allí dedujo Newton su famosa ley de la gravitación universal. O sea que, sí, digamos que sirvió lo que hizo este señor, pero ¿realmente eso era lo que tenía Tycho Brahe en mente cuando estaba en su lecho de muerte? ¿O eran otras cosas? Vamos a ver qué otras cosas podrían haber sido. Y aquí vienen preguntas bastante relevantes con respecto a nosotros. ¿Habrá sido en vano mi vida? ¿Cuál es el provecho legado para los demás? ¿Cuál fue el impacto con nosotros? ¿O fue nulo? ¿Todo lo que he hecho servirá para algo? ¿O no sirve para nada? ¿Qué es lo que me espera? Yo creo que Tycho Brahe también pensaría: bueno, ¿a dónde voy a ir ahora? ¿Soy redimido? ¿Voy al cielo o voy al infierno? Sería esa pregunta también. Pero hay una pregunta aún más trascendente e importante que tiene que estar en el corazón humano. Es: ¿cómo Dios evaluará mi vida? ¿Qué piensa Dios de mí? Y mi recorrido por este mundo, ¿cómo lo evalúa Dios? ¿Lo aprueba o lo desaprueba? Pues bien, vamos a ahora entrar en algunas de las respuestas humanas al sentido de la vida o al sentido de nuestra vida. Vamos a empezar por la materialista. Vamos a ver aquí este señorito que se llama Jacques Monod. Fue un gran biólogo francés, sobre todo en el tema evolutivo, de la teoría evolutiva. Y él escribió en su libro La sabia necesidad de 1870 un epílogo, que es lo que está aquí. Vamos a analizar un poquito ese epílogo. Y es el epílogo de un materialista, una persona que no cree en Dios, que no cree en lo espiritual, ni que hay vida después de la muerte, ni nada por el estilo. Esa es la mentalidad del materialista. Dice: la antigua alianza ya está rota. El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo, donde ha emergido por azar, igual que su destino, su deber no está escrito en ninguna parte, puede coger entre el reino y las tinieblas. ¿Qué quiere decir este señor? Cuando dice la antigua alianza ya está rota, está hablando de que la religión, esa idea que nos permite relacionarnos con un Dios que para él no existe, obviamente no tiene sentido. Ya todo el tema y la cobertura religiosa para él como materialista no tiene ningún sentido. Y según él, según esta visión materialista, dice: el hombre sabe al fin, bueno, sabrá, él dice que sabe, por supuesto, que el hombre simplemente emergió por azar. Esa es la típica creencia atea. Y luego dice: bueno, si eso es así, entonces
su destino, lo que pase después de él, después de morirse, para ellos no hay nada. Pero no solamente su destino, sino su deber moral, su ética, no está escrita en ninguna parte, no hay absolutos morales. Y por lo tanto, él puede creer lo que le convenga, pensar que es una cosa buena o mala según su criterio, punto. Lo único que podría decir que tiene algo de razón es la parte final. Puede escoger entre el reino y las tinieblas. Bueno, ¿a qué reino y tinieblas se referirá él? Pero nosotros sabemos que se refiere entre la perdición y la salvación en Cristo Jesús. Eso lo podemos entender nosotros. Claro, él no entendía eso, por supuesto. Pero esa es una visión, por supuesto, negativa sobre un sinsentido de la vida. En este caso, no hay ningún sentido para el materialismo. Ahora vamos a ver algo más familiar con la realidad del pensamiento general en el mundo. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas pensamos que tiene ese sentido de nuestra vida? Y aquí vamos a tocar un pedacito de la Constitución de los Estados Unidos de 1976. Dice al final, bueno, una parte de él, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran ¿qué? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Vamos a ver si el último puntito es el que, digamos, nos incluye ahora, la búsqueda de la felicidad. Y diríamos, bueno, el sentido de la vida es que yo sea feliz, ¿no? Yo creo que, si somos sinceros, aquí todos, absolutamente todos los que estamos aquí sentados, yo parado, y quizás la gran mayoría de los seres humanos del planeta, van a estar de acuerdo o pensar que ese es el sentido de la vida. Yo he venido a este mundo, ¿para qué? ¿Para sufrir? A ver, levante la mano por ahí, si alguien dice que viene para sufrir, obviamente nadie va a levantar la mano. Venimos para ser felices. O sea, esa búsqueda de la felicidad que estaba en la Constitución de los Estados Unidos, que por supuesto ya lo había dicho John Locke un siglo antes, en Inglaterra, pero bueno, esa es más o menos la idea que tenemos generalizada, y posiblemente todos nosotros también la tenemos. Pero ese es el sentido verdadero de la vida. Vamos a ver al final qué es lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a este sentido. ¿Cuál es el sentido real de la vida, de tu vida? Pero antes hay que hacer varias preguntas. Pero vamos a ver, antes de esas preguntas, qué dice la Biblia respecto a este enfoque. Porque la Biblia tiene también su respuesta respecto a esta idea sobre si el sentido de la vida es la prosperidad material, la felicidad humana. Vamos a ver qué dice en un libro que es quizás el libro más filosófico de la Biblia, que es Eclesiastés. Voy a leer 3 pasajes, lo he puesto en 3 pedazos porque si pongo en letra pequeña no se va a ver en la grabación, y mejor que esté en 3 partes, pero que se pueda entender, se puede leer. Dice en esta primera parte de Eclesiastés capítulo 2 del verso 1, vamos a leer, creo que es hasta el 9. Dice, en este caso estamos hablando del rey Salomón, que tenía las capacidades para poder hacer esta prueba. ¿Qué dice? Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, es decir, sin dejarse llevar por la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán, debajo del cielo todos los días de su vida. Luego que sigue diciendo, dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, vaya que podía cosas,
y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Vaya que podía hacer cosas, ¿no? Y luego, en la parte final de este pasaje, dice: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No me envanecí, conservé mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Un poco negativa la conclusión de Salomón sobre esto, ¿no? Ahora, es verdad que muchas veces gente muy próspera al final encuentra un vacío, y es el vacío de Dios. Ahora, vosotros que estáis aquí sentados diréis: bueno, yo como creyente no tengo ese problema, yo no tengo ese vacío. Y mi prosperidad no tiene por qué ser un problema, y de hecho no lo es. No estamos diciendo nada que sea un problema tu prosperidad. Abraham era un hombre próspero, David era también próspero, bueno, cuando fue rey, Salomón tuvo unas riquezas tremendas, mismo Job también fue. O sea, el que tú tengas prosperidad, por favor, no vayas a pensar que es nada malo, por supuesto que no. Ahora, el problema es: ¿piensas tú que ese es el sentido de tu vida? Que te vaya tan bien, pero tan bien, pero tan bien. ¿O no? Bien, vamos a continuar. Porque aquí viene una pregunta respecto a lo que estamos hablando en este momento. Y es: ¿mi prosperidad es un indicador del valor de mi vida ante Dios? Bueno, parece que está más adelante. No, está, creo que atrás, lo pasaste. Le pasé, ¿no? ¿Podrías por favor retroceder? Porque creo que no se puede. ¿A la rueda? Ah, a la rueda. Ahí está. Gracias. No me di cuenta, dije, qué raro, sabía no sé. Bueno, ¿es mi grado de prosperidad un indicador del valor de mi vida? Aquí faltaría haber puesto ante Dios. También puede, por supuesto, ser algo que pueda yo tratar de juzgar sobre mí mismo, ¿no? Mi vida vale la pena, es una vida satisfactoria. Obviamente, la persona que es joven no se va a hacer esas preguntas porque tiene la vida por delante, ¿no? Pero cuando ya somos más mayorcitos, ya tenemos un poquito la vida más atrás que adelante, ¿no? Depende del caso. Y claro, ya comenzamos a pensar en estas evaluaciones, ¿no? Pero aquí hay una cosa que dice también en Eclesiastés, que es muy interesante. Y va a poner en juicio esta respuesta sobre el sentido de la vida, o el sentido de nuestra vida, si es válida o no. Dice Eclesiastés 8:14: hay vanidad que se hace sobre la tierra, y hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontecen como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Hay un capítulo, por cierto, en Salmo 73, que también es una maravilla de salmo, uno de los salmos más extraordinarios de la Biblia. Algún día sería bueno hacer una prédica solamente de ese salmo, porque la verdad también trata este tema de una manera, pero con las respuestas divinas correctas. La verdad que el final es glorioso. Pero no vamos a tratar ahora eso. Simplemente estamos viendo aquí que hay un problemita. Que efectivamente, lo que Asaf en el Salmo 73 veía, hay gente que es impía, malvada, y qué bien les va en la vida. Y hay gente que lucha, se abstiene para agradar a Dios, y sin embargo le va pésimo. Y claro, hay casos en que puede ir tan mal y el balance ser tan negativo que incluso la persona, yo creo que si la persona es mayor, con mayor razón, pues si es joven, bueno, no creo que sea ni siquiera la pregunta, y diga: si en mi vida ha pasado estas cosas, hay estas carencias, estos problemas, estas dificultades, eso puede llevar a un cierto velado rencor contra Dios. E incluso si ese rencor contra Dios por la fe del creyente está superado,
puede también haber un rencor o la tentación de tener un rencor contra sí mismo. Y eso lo va a entender la persona que pueda saber que padece esas circunstancias. Obviamente otras personas que no lo han vivido no lo van a entender. Pero el que vive una vida no satisfactoria, podríamos decir, no feliz, podríamos decir, pues va a entender lo que puede haber. O la tentación de un rencor contra Dios, pero si su fe es fuerte y eso no sucede, puede haber también un rencor contra sí mismo. Porque hay un problema ahí. Antes, por ejemplo, en el siglo XVI, después de que Calvino propusiera su propuesta teológica, el calvinismo se hizo popular la idea de que para poder demostrar de que tú eras una persona elegida por Dios, tenías que visualizarlo con tu prosperidad. Entonces ellos se esforzaban mucho, por eso hablan de la moral protestante de Europa, que llevó a un progreso en las naciones por esa razón. Porque decían, bueno, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos lo máximo para que seamos prósperos, porque al serlo vamos a connotar ante los demás de que somos elegidos por Dios. Pero realmente eso es un error, es una falacia absoluta. Y aquí nos está señalando esto la Biblia con toda la profundidad. El Salmo 73 profundiza mucho más todavía y dando respuestas increíbles. Pero bueno, no será en otra ocasión. La cosa es que para poder acercarnos a la respuesta, vamos a hacernos también otra pregunta. Y empezamos por aquí. ¿Cómo me van a recordar cuando yo ya no esté? Vamos a ver varias posibilidades. ¿Será por lo bien que lo pasamos? ¿Le fue muy bien? Ah, mira, aquí este fulanito le fue pero maravillosamente. Tuvo una vida espléndida. ¿Por eso lo van a recordar? No. ¿Por lo mucho que sufrió? Tampoco lo van a recordar por eso. Ahora nos vamos a acercar, pero no vamos a llegar todavía a la respuesta, pero estamos acercando. Por lo que hicimos. Es por lo que hemos hecho en la vida, por lo cual no recordarán. Si hemos hecho cosas malas, porque los grandes villanos de la historia, los grandes asesinos y criminales, los grandes tiranos, son recordados por sus maldades. Pero también la gente honorable, la gente que hizo grandes cosas en la vida, son recordados por sus hechos. Por tanto, eso nos acercamos un poquito más a la respuesta que hemos hecho en la vida. Pero cualquier cosa, buena o mala, da igual. No, vamos ahora a encontrar la respuesta correcta, la respuesta del propio Señor Jesucristo sobre esto. ¿Cuál es el sentido de la vida con respecto al Señor? ¿Qué es lo que el Señor dijo? Hay una historia, está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando Jesús y sus discípulos estaban viajando hacia Galilea, y de Judea a Galilea había que pasar por Samaria. Y como había que comer, los discípulos fueron a comprar qué comer, mientras Jesús seguía por allí y paró en un lugar donde había un pozo, que era el pozo de Jacob. Y resulta que se encuentra con una mujer samaritana. Y claro, un judío tenía dos problemas con una mujer samaritana, que era mujer, hablar con una mujer, y hablar con una samaritana. Pero sin embargo Jesús, que no tenía esos problemas, esas reticencias, habla con esta mujer. Era Dios, no era un ser humano con prejuicios, sino era Dios. Habla con esta mujer, le pide un vaso de agua y luego le ofrece, mira, yo te voy a dar un agua que no vas a tenerse jamás. Y comienza a tratar el tema espiritual, ¿no? Todavía no le da el vaso de agua, seguía todavía con sed, pero ya Jesús estaba hablando con esta mujer de cosas espirituales. Incluso le dijo sobre su vida, dijo, yo veo que tú eres profeta, ¿no serás el Cristo? Sí, yo soy el Cristo. Y luego esta mujer va a su poblado a traer a la gente para que oyeran a Jesús. Y ahí se va a dar una circunstancia que es lo que nos va a dar la clave del verdadero sentido de la vida del creyente. Dice Juan 4, 31 al 34.
Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. ¿Qué pasaba? Que Jesús efectivamente él tenía hambre. Él quería satisfacer su necesidad humana de comer. ¿Recuerdan cuando hablamos de Génesis 3, cuando Eva y Adán vieron que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría? ¿Recuerdan? Satisfacería una necesidad con 3 beneficios, entre comillas, y en ese momento dijeron: para la boca. Y se olvidaron por completo de Dios. Dios había prohibido eso, pero les empalagó esta serpiente y al final quisieron, tragaron el fruto, confiaron en Satanás. Dios quedó totalmente al margen. Esa no era la necesidad. Y el ser humano es así. Su necesidad primaria básicamente empieza por olvidarse de lo que Dios prescribe y ordena. Y más bien ir por su necesidad según su criterio, que no es otra cosa que algo infundido por el pueblo de Satanás. Y todo lo que sea rebelarnos contra Dios y contra lo que es el interés de Dios, evidentemente está yendo en contra de Dios y por lo tanto beneficia a las prerrogativas satánicas. Y el ser humano está invadido totalmente, y todos los días, incluso los cristianos, está el enemigo tratando de seducirnos para que busquemos nuestra satisfacción personal, nuestro interés personal, y no lo que vamos a ver ahora que dijo Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Dijo, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían: nosotros, ¿le habrá traído alguien de comer? Porque siempre el Señor Jesús usaba muchas metáforas. Y le estaba diciendo: señores, yo tengo una forma de cubrir mi verdadera necesidad, la más importante que hay en mi corazón. Por eso yo tengo una comida de comer que vosotros no sabéis. ¿Y a qué se refería? Y lo dice al final: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida de Jesús. Ese es el sentido verdadero de tu vida. No es satisfacción de tus intereses, tus anhelos, tus necesidades, sino fundamentalmente dice: hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Luego voy a dar otro mensaje que yo he querido justamente hablar primero de esto para después hacer entender lo otro. Ya será la próxima vez que esté predicando, lo trataré. Pero eso vendría a ser el precedente. Empecemos pues entendiendo cuál es el verdadero sentido de nuestra vida. Y es principalmente cumplir con su voluntad y acabar su obra. ¿Y eso cómo se come? Vamos a ver un poquito, unos 3 pasajes más para poder entender esto. Hay en el Antiguo Testamento, Isaías 43, verso 7, un pasaje muy interesante, ¿no? En el cual se dice: ¿cuál es la razón por la cual Dios creó al ser humano? ¿Por qué lo hizo? Porque estaba jugando, bueno, a ver, crearemos al ser humano para, ya está, lo creo porque sí, como el perrito, el gatito. No, no fue así. Fíjense lo que dice Isaías 43:7. Bueno, aquí estoy hablando de la conclusión. Dice, ya lo he comentado. Dice lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahora, ¿quiénes son todos los llamados de su nombre? No está diciendo todos los seres humanos. Está diciendo todos los llamados de su nombre, todos sus elegidos, aquellos que irán a la salvación a través de Cristo. Del Antiguo Testamento por fe en lo que sucedería en el futuro, en el sacrificio de Cristo, por supuesto, y después de Cristo por lo que sucedió en el pasado, hace casi 2000 años, el sacrificio de Jesús en la cruz. A esos llamados de su nombre, perdón, ¿para qué los creó? ¿Para diversión? ¿Para jugar con ellos? No, para su gloria. Y
¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que haya creado para su gloria? ¿Qué dice Juan 15:8? Que ya lo hemos visto más de una vez. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo se glorifica a Dios? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es en el fruto que llevamos para el Señor en que estamos glorificando a Dios. Esa es la forma. Dios quiere que le glorifiquemos, ¿cómo? Llevando mucho fruto. Y vimos esas tres cosas importantes la vez anteriores. Para poder seguir al Señor hasta el fin, tenemos que primeramente amarle, porque si la persona no ama a Cristo, no ama al Padre, ¿qué pasa? Que a la primera de cambio se va por la tangente. A la primera de cambio. Pero si lo ama, como Pedro, que sí, se acobardó, pero amaba a Jesús y guarda sus mandamientos, que es la forma de manifestar que amas a Jesús, y le sigues en medio de cualquier adversidad, aunque la vida te vaya al pésimo, pero tú sigues, pues verdaderamente serás fiel hasta el fin. Será la marca de que tú eres un verdadero hijo de Dios que persevera hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aquí dice, ese será mi discípulo. Y bueno, ¿por qué sería esto? Porque, dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya sabe el perfil y la dirección de tu vida y te ha preparado buenas obras para que tú participes en ellas. Entonces, en tu corazón tienes que tener claro que debes buscarle a Él, cumplir su voluntad, porque es el todo de tu vida. Como decía el fin del libro de Proverbios, el fin del discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el todo de tu vida es guardar la voluntad de Dios, hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos, dar mucho fruto, para que así le glorifiques y cumplas el propósito de Dios para tu vida. Y fíjense que son obras que ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y para eso tiene que haber, por supuesto, un corazón que verdaderamente quiera buscar a Dios y que no se detenga en rebeliones ni en ofuscaciones espirituales por causa de cosas que en la vida no te vayan bien. Porque sí, habremos aquí sentados personas que tienen problemas, situaciones difíciles, y que sí, hay cosas que no van bien. Pero estamos llamados a que encima de eso no nos detengamos. Y hay un pasaje que ya no les haré la próxima prédica, que habla mucho sobre esto, pero bueno, eso entraré en detalles en ese momento. De momento tenemos que entender esto, y yo creo que ya se quedó claro cuál es el sentido de nuestra vida dado por Jesucristo mismo. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, queremos darte las gracias por esa revelación de tu palabra, la revelación del propio Señor Jesucristo sobre qué es lo que verdaderamente define el sentido de nuestra vida, Señor. Y es hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú nos des esa sabiduría y ese tesón espiritual para no dejarnos detener y entender, Señor, de que el hecho de que nos vaya bien o nos vaya mal no está el sentido de nuestra vida. El sentido de nuestra vida está en hacer tu voluntad realmente, en lo que tú has preparado, esas obras buenas que has preparado para que andemos en ellas, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por lo que nos enseña tu palabra. Te pedimos que lo hagamos carne en nuestro corazón, que verdaderamente lo entendamos, no seamos ofuscados, Señor, por las adversidades, sino que más bien veamos que lo que vale al fin y al cabo de nuestra vida no es pues lo que hayamos conquistado, logrado, la reputación que hayamos podido tener, sino más bien lo que hayamos hecho por ti. Eso es lo que verdaderamente importa, lo que te glorifica. Te pedimos que lo tengamos muy claro en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.